vino este muchacho nuevo, se incorpora hoy. ¿De quién hablas? ¿De quién hablas vos? De vos hablo. ¿De mí hablas? ¿Cómo hablas así de mí? ¿Vos viniste el martes pasado? Pues preguntaba primero qué pasó. ¿Estaba muerto? ¿No estaba muerto? ¿Qué no me diga? Lázaro, ándate, levántate y camina. ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? No, estaba fusilado, estaba que no daba más. Entonces no me pude conectar. Estuve viendo la clase, pero la clase que pusiste se corta. No sé, llega un momento que se corta, no sé qué pusiste. ¿Se corta, pero se te corta la transmisión o se... A lo último, no, viste cuando explicás todo lo de graficar, que siempre es una recta y todo pero eso. no te hagas problema porque lo vamos a ver ahora de vuelta. Ah, bueno. Te estuve viendo, viste, para que no hables, que no me hables mal de mí. Iba a decir, pero... Bueno, muchachos, entonces, vamos retomando un poquito el tema que nos ocupa, que es el tema de funciones lineales. Importante que ustedes recuerden que se llama lineal, es una expresión del tipo, ahora lo voy a poner acá, es una función del tipo, acá está justo, Ariel, ahora justamente vamos a ver el tema de la representación gráfica. Se ve que hubo un problema con el video, porque él me dijo que le había subido 2 veces el mismo. Bueno, vamos a ver un pequeño repaso de lo que es una función lineal y vamos a ver cómo lo representamos gráficamente. Una función lineal es una expresión algebraica del tipo y igual m x más... Chau, chicos. Es una expresión de este tipo. Esta es la fórmula general de una expresión, de una función lineal. Se dice que es de primer grado, en principio, porque el exponente de la x es 1. Por eso es una expresión lineal. Van a ver después, en otro nivel de matemática, que hay expresiones del tipo igual x al cuadrado más 2, y esta es una función cuadrática. ¿Por qué cuadrática? Porque x se eleva al cuadrado, ¿sí? Pero ahora nos ocupan las funciones lineales. Dato importante para que sepan esto, es importante. ¿Cómo se llaman los componentes de la función lineal? ¿Cómo se llama I? ¿Cómo se llama M? ¿Cómo se llama X? ¿Y cómo se llama A? Y se llama variable dependiente. Dependiente. Ahora vamos a repasar por qué. M, pendiente, que acompaña como un producto siempre a X, es lo que se conoce como la pendiente. Hoy vamos a ver de qué se trata. X es la variable independiente. independiente. Y no confundir, independiente, y no confundir la variable independiente con el último, que sería la que es el término independiente. ¿Sí? Independiente. Porque a veces se pueden confundir entre variable y término y son cosas distintas. ¿Sí? Entonces, tenemos que una función, un ejemplo de una función lineal sería igual 2x más 3. Donde, si yo les pregunto, ¿cuánto vale la pendiente en esa función? 2. Muy bien. ¿Y cuánto vale el
término independiente? 3. 3. Muy bien. Se dice que esto, al ser una función lineal, gráficamente es una recta. Gráficamente es una recta y uno podría, sin tener que dibujarla, vamos a ver cómo hacemos, cómo es el método para dibujar una recta de este tipo. Recuerden lo que les voy a decir ahora, que ahora lo vamos a comprobar. Decimos que esta recta y igual a 2x más 3, cuando hacemos el par de ejes cartesianos del tipo, yo acá lo voy a dibujar de manera grosera, después lo vamos a ver en detalle, va a decir que este es un sistema de ejes cartesianos donde en el horizontal dibujo los valores que adopta X, dibujándolo desde el cruce entre esta recta y su perpendicular, que representa los valores de Y mayores a 0, y acá los mayores a 0. La intersección acá es el origen de coordenadas y que se lo representa con un 0, 0. O sea, 0 de X, 0 de Y es lo que se conoce como origen de coordenadas. Es la intersección. Siempre yo voy a establecer valores en el plano como una coordenada, como si fuese que estoy con el GPS, donde tengo latitud y altitud, por ejemplo, y ahí donde se donde se encuentran los valores, ese es un punto. Ahora lo vamos a ver bien. Definimos la clase pasada de que un par de ejes cartesianos se le llama al eje de las X, acá se dibujan las X negativas, a esto se lo conoce como eje de abscisa. Esto tienen que saberlo, ¿eh? Y el eje Y, acá se dibujan las negativas, las Y negativas, se llama eje de ordenadas. ¿Sí? En abscisa voy a graficar los valores de X y en ordenadas los valores de Y. Luego se me presentan 4 cuadrantes que, siguiendo el sentido antihorario, tengo el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. ¿Sí? Una pregunta de examen puede decir, en relación al signo, ¿cómo son X e Y en el tercer cuadrante? X e Y en el tercer cuadrante. ¿Cómo son en relación a los signos? Negativas. Negativo. ¿Sí? Porque acá hay valores negativos de X y valores negativos de Y. ¿Sí? Otra pregunta puede ser, ¿cómo son X e Y en el cuarto cuadrante? Y bueno, mientras que es positivo para las X, acá se dibujan las X positivas, es negativo para las Y. Cuarto cuadrante positivo y las Y negativas. Siempre, siempre los pares de puntos coordenados se representan entre paréntesis separados con una coma. De esta manera. ¿Esto qué significa? Que X vale menos 2 y que Y vale 3. Si X vale menos 2 e Y vale 3,
¿En qué cuadrante estaríamos? 2. En el segundo. Muy segundo bien. cuadrante. ¿Está claro En el esto, segundo muchachos? cuadrante. Sí. Sí. Pablito. Pablito Jerez, ¿cómo andás? Sí. ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, está claro. Buenas noches, querido. ¿Recordás esto? Sí, señor. Bien. O sea que yo puedo tomarles una pregunta. Muchachos, a ver, les doy un par de ejes coordenados. O sea, los valores de X y de Y. ¿Ustedes me pueden decir para qué cuadrante pertenecen? Ariel Padilla. Sí, ¿Acá cómo venís? bien. Bueno, Ahora sí. Ahora estamos enganchándole de vuelta. dale. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a aplicar el método de representación gráfica de la función igual 2x más 3. ¿Sí? Con lo cual voy a aprovechar a borrar todo esto y lo seguimos dibujando. ¿Alguna pregunta, muchachos? Por ahora no. Muy bien. No está mal que vos te dicen, pero el ruido, evítenlo, porque queda grabado, ¿viste? Ricardo, se te duermen los alumnos en clase. No, señora directora, no es así, es que el alumno viene cansado de trabajar. No es el león de la Metro Golden and Meyer. Negativo, negativo. Y este es negativo. Bueno, vamos a graficar. Yo les, tengan en cuenta, todo lo que hago yo lo tienen que hacer ustedes. Cruzan un par de ejes a 90 grados, donde luego, ¿qué van a hacer? Van a representar los valores positivos. Siempre pongan la flechita. Van a ver que estas flechitas son importantes cuando veamos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Acá, ¿qué estoy indicando? Que hacia la derecha, partiendo del eje, el origen de coordenadas, hacia acá las X son positivas, hacia arriba tengo las Y positivas, del otro lado, como corresponde, tengo las X negativas, por debajo tengo las Y negativas, ¿sí? Y un tema muy importante es establecer una escala para poder graficar acá las coordenadas, ¿sí? Cuando yo elijo una escala, por ejemplo, cuando tenemos una hoja cuadriculada de cuaderno, normalmente siempre nos viene bien cuando tratamos con números naturales o números reales de bajo módulo, ponemos que, bueno, un cuadrito es una unidad, ¿sí? Entonces ahí tenemos, cada cuadrito de esos mide 5 milímetros. Si vos lo medís en un cuaderno común, cuadriculado, si lo medís con una regla, cada lado de ese cuadrito vale 5 milímetros. Entonces a veces ponemos que, bueno, una unidad es igual a 5 milímetros. Y lo tenemos todos con la misma escala. Tanto el eje de las X, que también se conoce como el eje de abscisas, nada más que acá, mientras acá adopta valores positivos, evidentemente acá va a tomar valores negativos. ¿Sí? Y acá hacia arriba también, misma escala, va a tomar los valores positivos de Y, y 1, 2, 3, 4, 5, y hacia abajo los correspondientes valores negativos.
¿Hasta acá venimos bien, compañeros? Sí. 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 ¿Alguna Sí, duda? Tengan presente que la escala tiene que ser igual. ¿Ven? Porque después el gráfico les va a salir mal. Acá a mí me está quedando feíto, vamos a ser honesto, ¿no? Pero bueno. Entonces tenemos una función que es y igual 2x más 3. A veces, en algún apunte, en algún libro, en vez de encontrar ustedes la letra I, pueden encontrar una expresión de este tipo. F entre paréntesis X. Esto y esto es lo mismo. A esto se lo conoce como, se lo dice, función de X. ¿Sí? Y es verdad, porque I es una función de X. ¿Qué significa que sea una función? Que el valor que va a adoptar I va a estar en función del valor que yo le asigne a X. Y de ahí es que nosotros entendemos que f de x significa función de x. Para graficar, lo que hacemos es una tablita sencilla, donde mientras le vamos asignando valores a la letra x, vamos viendo qué valores va adoptando la función y. Siempre recuerden, muchachos, que como esto va a dar como resultado gráfico una recta, y una recta la puedo definir con 2 puntos en el espacio, yo podría asignar 2 valores a x, obtener 2 valores de y ya tener definido a la recta gráficamente. Pero yo ahora le voy a asignar más valores para que se vayan poniendo al tanto de cómo... Esto es sencillo. Que ya el día de mañana cuando vean una función cuadrática, y sí, van a necesitar por lo menos 5 puntos. ¿Sí? Nosotros vamos a asignarle 5. Donde siempre le sugiero yo que uno de los puntos que le asignan a X sea 0. Me interesa saber qué ocurre en 0. Después le puedo asignar 2 valores positivos y le puedo asignar 2 valores negativos. ¿Estamos? Estamos. Bien. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer las cuentitas. Tomo la función y igual a 2x más 3 y le asigno, yo lo voy a poner así, como f de x. Es decir, bueno, cuando f de x vale 0, cuando x vale 0, esto significa que x vale 0 y me queda 2 por 0 más 3. ¿Correcto? Esto es así, este término se anula, queda en 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para x o f de x igual a 0, la función adopta el valor 3. Entonces vengo acá y coloco 3. Acá, ¿qué obtuve ya? El primer par de ejes coordenados que luego tengo que graficar. Para 0 de x, 3 de y. ¿Sí? Ariel. Sí. Bien. Y no le tendríamos que poner la letra ya también, no. ¿Cómo? No le tendríamos que poner la letra delante de la X. ¿Nombrar el punto? Sí, yo lo ponía el otro día Sí. como para que no sea más... Como una referencia, ¿no? Pero no es necesario. Nosotros le Ah, no, habíamos está bien. puesto... ¿Eh? Está bien, está bien. Le No, habíamos puesto lo referencia. ponemos, pero digamos, no es obligatorio. Lo puse yo para que después identifiquemos los puntos acá. ¿Sí? Bien. Vamos con otro. ¿Se animan a decir a mí para uno de x cuánto vale la función? 5. 2 por 1, 2, Muy 5. bien. Para f igual a 2, para el de x en 2. 7. ¿Están de acuerdo con lo que dice Ariel? ¿Los Pablos?
Nosotros Sí, 7. sí, porque ya lo hicimos Sí. este ejercicio. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos el ejercicio. Claro. Sí. ¿Y por qué me haces hacer un Vos le ejercicio que diste. ya hice? No, porque vos dijiste que estábamos repasando lo que habíamos visto. Este Vos le que diste lo dimos valor como al ejemplo en otra 0, clase. al 1. ¿Eh? ¿Lo dimos como ejemplo en No. otra clase este? El 19 del 7 hicimos este ejercicio y vos nos diste Ah, bueno. como referencia Pero el bueno, 0, lo el 1, repetimos, no el hay 2, el problema. -1 y el -2. Bueno, ¿qué pasa para cuando x vale -1? Es 3. Es 3. Muy bien. Esto háganlo siempre, muchachos. Así no se equivocan, ¿eh? A ver. Más por menos. 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 ¿Cuánto dijiste vos que daba 3? Menos. 1 no da 1 Claro, positivo. pero paren. Por eso, hagamos 3, me dijo. Nada que ver. No, porque el del otro día era 5, no era 3. Claro. Escúchame. 2 positivos por 1 negativo, más por menos. Menos. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Sí, Sí. Bueno. 2 por 1, 2. 2. 2. menos 2, más 3. ¿Cuánto 1 nos positivo. queda? 1 positivo. 1. ¿Ven que se equivocan? Hagan así la cuentita, ¿eh? Porque si no, se van a equivocar y no quiero. Menos 1 me da 1. Y para menos 2, Menos 1. ¿No? ¿cómo sería? A ver. Y 2 por menos 2 más 3. Bueno, Sería ¿cómo menos queda? 4. ¿Cómo queda acá? Menos 4 más 3. Muy bien. Entonces me queda 1 negativo. menos 1. Menos 1. ¿Sí? Bueno, vamos a tomar de estos algunos puntos para graficar. Elijan ustedes. Recuerden que tengo que graficar las coordenadas de 2 puntos para poder trazar la recta. Tenemos A, B, C, D, E. ¿Cuál elegimos? La E. E, ¿y qué más? Ahí tenemos un punto. Y B. Y B. Bueno, ve la coordenada de B, ¿cómo sería? Sería 1 de X, ¿está bien? 5 de Y. Estamos acá. Sí. Y E, me dijeron, menos 2 de X, menos 1 de Y. ¿Está correcto? Sí, señor. Sí. Bien. Vamos a graficar primero el punto B. Entonces, para 1 de X, estoy acá, tengo 5 de Y. Entonces tengo 1 de X. ¿Qué hago? Una recta que pasando por el 1 de X paralela al eje de ordenadas. Entonces, normalmente esto es una línea punteada que va así. Y luego, cuando llego a 5, trazo otra línea de puntos, pero esta vez paralela al eje de abscisas. Y hasta encontrar la otra recta. Entonces me encuentro con que este puntito en el plano, en el plano este que se forma acá, yo tengo establecido el punto B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 Bien. Hacemos lo mismo ahora para el punto E, que es para cuando X vale menos 2, me posiciono en menos 2 y trazo una recta paralela al eje de ordenadas, es decir, al eje de Y, hasta encontrar, bueno, el menos 1 que está ahí nomás. Y ahora
parándome en -1, trazo una recta paralela al eje de las X hasta cruzarme con la línea que tracé antes. -1, este sería el puntito correspondiente a E. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo. Bien. Ahora voy a trazar la recta. Voy a tratar de agarrar una recta, la voy a tratar de hacer en un color que se note. Y voy a unir estos dos puntos. Pará. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí tengo la representación gráfica de la recta y igual 2x más 3. Pero hay una cosa que surge que es muy interesante. A ver si se dan cuenta. Que no pasa por el 0. Por el 5. Muy bien. ¿Por qué ocurre que nos pasa por 0? Porque Pasa no por son el eje. Positivo y negativo. semejantes. Porque No es una son recta. semejantes o simétricas. No, no sería esa la justificación. Analicemos un poquito el término independiente. Porque está positivo y negativo, puede ser. No, no. Vamos a analizar un poquito el término independiente. Vamos a... Deme un segundito que vuelvo a cargar la lapicera. Por el 3 pasa. Muy bien. Pasa por el 3. Muy bien. Esta recta que está acá, esta recta que dibujamos recién, es la recta correspondiente a la función y 2x más 3. Y el término independiente, y esto muchachos, anótenselo bien, siempre el término independiente me indica, anótenlo por favor esto, el término independiente me indica en qué punto la recta corta al eje Y. En 3. Bueno, perfecto. Entonces, fíjate, trazamos la recta del punto B al punto E, pasa por 3. Corta, ¿qué dijiste? A la recta Y, al eje de ordenadas. La recta ahí. Siempre tiene que dar. ¿Cómo? Siempre digo, tiene que pasar por. Porque si en vez de la B hubieras agarrado la A, ¿pasaría por el 3 también? ¿Cómo, Arielito? ¿Si en vez de qué? Vio que usted agarró el Sí, B, pasa, que ¿no? Es que sería. de 0 a 3 te pasa igual, porque es 0 Dejame a un 3. cachito que me haga la pregunta. Ahora lo vemos Sí, todos sí. juntos. Decime. No, porque tiene razón, sí, pasa igual. Mi pregunta era que si en vez del B agarraba el A, pero ahí me di cuenta Es que lo es mismo, X0 es lo mismo porque y la era recta, 3. no importa los puntos que agarres, fíjate vos, suponete que agarraba el punto C y el punto D. Fíjate, para 2 de X, 7 de Y. Iba a estar por acá. Sí, Y para el punto D, menos 1 de X menos 1 de Y. Perdón. Pasa que está mal dibujado esto, ¿no, Chango? Pero sí, queda pero igual. se entiende. Pero menos 1, perdón, iba a ser así. Menos 1 de X, 1 de Y, que era este punto. Claro, y Y pasa ahí igual. va a Entonces, pasar igual. siempre iba a ser igual. Bien, Hugo. Bien, Gracias, Huguito. No, Bueno,
conceptualmente, vuelvo a escribir la función igual 2x más 3. Disculpen un segundo. Discúlpenme que me atoré. Miren esto, muchachos. Nosotros dijimos que el numerito que acompaña a la variable independiente x lo llamamos pendiente y se representa con una letra M. ¿Sí? ¿Qué es lo que me indica esta pendiente? El ángulo que forma la recta, el ángulo que forma, lo voy a dibujar en color azul. El ángulo que forma la recta con el eje X. Esto es M. Y vamos a ver ahora en el otro bloque, porque creo que este ya se corta en cualquier momento. ¿Cuánto nos falta? Y van 34, 40. 6 minutos nos faltan. Más o menos, sí. Bueno. Vamos a ver ahora que lo van a hacer ustedes. Vamos a analizar las pendientes. En principio yo le digo que cuando la función es de este tipo, atento acá, atento. Cuando la función es del tipo y igual a x, es decir, que la pendiente vale ¿cuánto? 0. No, porque si fuese 0, y vale 0. La pendiente vale 2. No, ¿cuánto vale la pendiente acá? 1. 1. Sí, vale 1, pero no lo tiren como quien tira medias, 5 pares de media hechos pelota con una latita en el circo. Eso Porque déjenlo está entre el para 0 y el 2. Claro, cuando el X está solito, cuando la X no tiene un número delante, esto significa que la pendiente vale 1. Anoten esto, después no quiero que se olviden. Cuando la pendiente no aparece, significa que vale 1. ¿Y qué significa esto gráficamente, muchachos? Que la recta es una recta que pasa a 45 grados por el 0.